El respeto a la diferencia es algo que tiene que involucrarse mucho en la formación y en la educación. Y ahí es donde tenemos más temor, porque la educación eh, se ha convertido como en el espacio de batalla entre el conservatismo y una perspectiva, digamos, más transformadora de la sociedad. La gente tiene mucho miedo al cambio en un momento en el que el cambio es más necesario que nunca. En vez de invertir recursos importantísimos, que son escasos, en cambiar las tecnologías, en dejar los combustibles fósiles, para poder cumplir con metas de descarbonización, tal vez deberíamos estar invirtiendo más en estrategias adaptativas, en inversión en formación y capacitación, en fin, nosotros podemos esperar un poco, no tenemos por qué llevar el liderazgo de esa adaptación basada en descarbonización, es decir, mitigación. Ayer estuve en la Amazonia colombiana, con la tribu de los Nucac, un pueblo de cazadores recolectores que entró en contacto con nosotros apenas hace 35 años. Están en la miseria absoluta, porque su territorio fue usurpado por los narcotraficantes, por los apropiadores de tierras, y así como este, hay muchas otras situaciones parecidas en toda América Latina. Desplazamientos forzados, apropiación de tierras y recursos. Hola, soy Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN en Colombia, bióloga, pensando mucho en los temas ambientales y en los retos de futuro. Así que, bienvenidos a Imagina el Mundo. Tres retos para América Latina. El primero, de gobernanza. Tenemos que descubrir e inventar, si es el caso, una nueva manera de gobernarnos, porque las democracias con las que veníamos operando, que eran débiles, que eran muy incompletas por muchas razones, están colapsando. Y eso hace que seamos pasto de regímenes autoritarios, de regímenes donde las libertades van a sufrir mucho, la participación, e incluso con la aceptación de buena parte de las personas que están hartas de la incertidumbre, de la incapacidad directiva. Entonces, ese es el primer reto. El segundo reto es el de la inequidad, de la asimetría, tanto de ingresos como de oportunidades, que sigue siendo muy epidémica en toda América Latina, con diferencias entre todos los países, pero de todas maneras sigue habiendo una ruptura importante entre lo urbano y lo rural, lo moderno y lo premoderno, y eso tenemos que abordarlo. Y finalmente diría que obviamente la capacidad adaptativa a la crisis ambiental. Tenemos que dar respuestas mientras resolvemos cómo nos gobernamos y mientras salimos de pobreza o distribuimos un poco la riqueza, también empezar a afrontar a fondo los temas de vulnerabilidad climática. Yo creo que vamos por buen camino. En general se han hecho muchas de las cosas que se pactaron. La epidemia de la COVID pues, cambió un poco el ritmo de la transición energética y de la descarbonización, pero el mundo ha ido avanzando de acuerdo con esa ruta. Somos impacientes y sobre todo los líderes de regímenes democráticos que tienen que dar cuenta en lapsos muy cortos de tiempo del cumplimiento de esas metas, se ponen nerviosos y presionan o se utiliza para hacer campaña para cambiar de régimen. Pero, digamos, la política climática planetaria asociada con el CO2 creo que está evolucionando bien, las discusiones son profundas, se está creando el fondo de compensación climática, se están llenando las bolsas cada vez con más recursos. Lamentablemente las guerras también inciden en este patrón de cumplimiento, pero yo sí creo que para el 2050 vamos a poder cumplir con los acuerdos como los habíamos previsto en distintos niveles y con muchas sorpresas.
El problema es que la descarbonización no es lo más importante para América Latina, o no es lo que tenemos que hacer nosotros. El planeta tiene que descarbonizarse, pero nosotros tenemos que adaptarnos a la crisis climática de la cual no tuvimos responsabilidad. Entonces, en vez de invertir recursos importantísimos, que son escasos, en cambiar las tecnologías, en dejar los combustibles fósiles, para poder cumplir con metas de descarbonización, tal vez deberíamos estar invirtiendo más en estrategias adaptativas, en inversión en formación y capacitación, en fin. Nosotros podemos esperar un poco, no tenemos por qué llevar el liderazgo de esa adaptación basada en descarbonización, es decir, mitigación. Ver a los jóvenes, ver a los chicos. Yo estoy en una universidad como rectora y cada 6 meses ingresan 2.000 estudiantes nuevos y cada vez los veo con mayor capacidad crítica, con mayor desconfianza de las generaciones mayores, también más vulnerables a veces, pero con creatividad, con capacidad, con convicción y con ganas de pelear porque la vida les va en ello. Es muy importante que los jóvenes transformen su indignación o su desconfianza en experimentos de futuro. Y para eso realmente necesitamos libertad, y necesitamos fomento, necesitamos ciencia, conocimiento, necesitamos mucha flexibilidad en todo sentido. Eh, y eso implica que tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco para evitar la llegada de regímenes autoritarios o las disciplinas adoctrinantes en cualquiera de los ámbitos en los que opera la sociedad. Necesitamos inventar nuevas formas de producir y distribuir comida, necesitamos nuevas formas de hacer infraestructura, necesitamos nuevas formas de habitar el planeta. Y eso no lo vamos a lograr bajo un esquema ecofascista, que es el al que algunos apelan. Es decir, necesitamos un líder que nos saque de esta hecatombe. Entonces, tal vez el llamado más importante es a ser propositivos para evitar caer en manos de estos regímenes que nos van a retrasar 25, 30 años en tomar medidas adaptativas profundas, y ya cuando eventualmente pueda ser muy doloroso, dramático y costoso. Yo creo que debemos ser una sociedad trans y muy, digamos, consecuentemente con una visión de transformación de las identidades, del género, de los roles sexuales, de la familia, de las instituciones. Trans en el sentido de transicional, una sociedad que es capaz de diseñar un paso hacia un mundo sin combustibles fósiles, un mundo restaurado biológicamente hablando, un mundo con patrones de consumo y producción distintos. Entonces, la pregunta del millón es cómo diseñamos las transiciones. Entonces, hay una perspectiva creativa de por medio, es decir, un reto creativo que es cómo creen los jóvenes de hoy que habría que habitar el mundo en los próximos 25 años. Y esa pregunta se responde muy distinto aquí en Arequipa, o en México, o en Angola, o en Suiza, porque las condiciones ecológicas, históricas son distintas. Pero también implican nuevas conversaciones, implican un papel importante para la academia y sobre todo para la cultura, porque son, insisto, experimentos para habitar el mundo, y son, en ese sentido, experimentos artísticos. Estuve en la Amazonia colombiana, con la tribu de los Nucac, un pueblo de cazadores recolectores que entró en contacto con nosotros apenas hace 35 años. Están en la miseria absoluta, eh, porque su territorio fue usurpado por los narcotraficantes, por los apropiadores de tierras. Y así como este, hay muchas otras
situaciones parecidas en toda América Latina, desplazamientos forzados, apropiación de tierras y de recursos. La respuesta tiene que venir de un Estado que haga respetar la diferencia, que haga valorar la interculturalidad, que son temas que están en las constituciones, en algunas más fuertes que otras. Se intentó en Chile, no funcionó bien porque era demasiado tal vez exigente, pero en la colombiana del 91 hay una apuesta por una interculturalidad que nunca se ha construido a fondo, por una lucha contra el racismo, contra las exclusiones, que hace que el Estado tenga que tomar cartas en el asunto. El respeto a la diferencia es algo que tiene que involucrarse mucho en la formación y en la educación. Y ahí es donde tenemos más temor, porque la educación se ha convertido como en el espacio de batalla entre el conservatismo y una perspectiva, digamos, más transformadora de la sociedad. La gente tiene mucho miedo al cambio en un momento en el que el cambio es más necesario que nunca. Lamentablemente creo que muy mal porque la reunión que hubo en Belém de Pará para hablar del destino de la Amazonia, donde estuvieron todos los presidentes de la región, no resultó en nada. Y uno se pregunta por qué 8 líderes nacionales con idearios compartidos no logran un acuerdo robusto para frenar la deforestación, para frenar la explotación ilícita de minerales, y encuentra uno limitaciones importantes en la estructura política de cada uno de esos países, en las formas en que se toman decisiones respecto a la planeación de la transición energética, respecto a la producción de alimentos, en fin. Es muy frustrante que no lleguemos a esos acuerdos, y pienso que tendremos que pasar por alguna crisis aún más grave que la que ya estamos viviendo, la sequía en el Amazonas, la muerte de los delfines, todo esto que estamos viendo cotidianamente son señales gravísimas, pero ¿cuándo tomaremos la decisión adecuada? No sé, el profesor Nobre ya nos dijo, ya la Amazonia está en proceso de ser más emisora de CO2 que captadora de CO2. Eso es una coyuntura realmente crítica y ojalá podamos revertirla en los próximos 10, 20 años. Hola, soy Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN en Colombia, bióloga, pensando mucho en los temas ambientales y en los retos de futuro. Así que bienvenidos a Imagina el Mundo.